¿Sí funciona? Sí, ya está bien. Ya. Vamos a empezar ahora con la penúltima clase, ¿no? Planeamiento estratégico, el táctico operativo es el momento quinto de lo que es el planeamiento estratégico. Ya creo que en el transcurso de todo el curso se han dado cuenta que, con más que todo lo de planificación estratégica, que tenemos 5 momentos y cada uno de ellos es importante por lo que se desarrolla para poder llegar al fin, que es la elaboración del plan estratégico y también del plan operativo, ¿no? Pues ese sería el último momento en la planificación, sería trabajar el plan estratégico para este momento, el plan operativo, ¿no? Y que se diseñan ahí, el plan operativo son las actividades, ¿no? También vamos a tratar el día de hoy sobre las etapas de control, ¿no? Son las fases de supervisión, monitoreo, evaluación y auditoría que se va a ver el día, la siguiente semana, sobre el tema de calidad. Algo sobre organización, vamos a trabajar lo que es la evaluación interna dentro de lo que es la estructura de un establecimiento de salud, ¿no? O una institución de gestión.
Estos son los temas entonces que están diseñados en el syllabus. Hay que ver cómo se elabora un plan operativo, las actividades de este plan, las actividades de control, los conceptos de monitoreo, supervisión y evaluación y lo que es el Balance Scorecard, ¿no? Muy bien, entonces ya eso también ustedes lo conocen. Para planear hay que definir si tenemos que hacer un plan a largo tiempo, a mediano o a corto plazo. El que están trabajando ustedes ahorita en las prácticas es el diseño de un plan estratégico o un plan operativo estratégico, ¿no es cierto? Dimensionado para ¿cuántos años? ¿A mediano o a largo plazo? A mediano plazo, 3 años, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, pero tenemos que seguirnos con los objetivos del desarrollo del milenio o tener esta visión, ¿no? Y para el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y también los acuerdos nacionales, son los que nos dan ahora, ¿no?, el horizonte hacia el 2030. Y además, como les decía, todos estos planes deben ser controlados a través de la evaluación, la supervisión y el monitoreo. También vamos a aprender a cómo diseñar un indicador el día de hoy, ¿no? Entonces, decimos que estamos en el quinto momento del planeamiento estratégico, que es el momento táctico operacional. ¿Y qué cosa es esto? Es la elaboración del plan operativo institucional. Ahora habrá que tomarles otra foto, yo ya no les voy a tomar. Yo no sé si la delegada me lo pasa, excelente, yo la acepto, pero ya no voy a volver a tomar. Sería el quinto momento, ¿no? Porque ya he tomado varias veces. Entonces, el POI es un instrumento de gestión que va a permitir, mediante la integración de su información analítica, interrelacionar las actividades a ejecutar. ¿Quiénes lo van a hacer? Sus responsables y los recursos utilizados para el desarrollo de los mismos en un periodo de tiempo. Si es plan estratégico, a 3 años, y si es plan operativo, a 1 año. Hay una secuencia lógica para la formulación de este plan operativo, ya ustedes lo están trabajando a través de la práctica. Primero debo tener el diagnóstico situacional de la institución donde voy a desarrollar el plan operativo, identificar los problemas y priorizarlos, luego desarrollar los objetivos generales, los objetivos específicos, las actividades, las tareas, los requerimientos y su cuadro de necesidades. Y finalmente buscar el financiamiento, ¿no?, a través del estudio de costos de las unidades de estos cuadros de necesidades. Y finalmente, ¿cómo voy a medirlos? A través de los indicadores. Entonces, el esquema del plan operativo sería, ¿no?, trabajar estas actividades con sus presupuestos para cumplimiento de los objetivos específicos, que estos son medidos a través de sus indicadores alineados a sus objetivos estratégicos, ¿no?, con la formulación de sus objetivos del plan. El Ministerio de Salud, a través de su resolución la 353 del 2019, la 343 del 2019, saca una directiva para la elaboración, cómo debe elaborar todo el sector salud el plan operativo y sus fases, ¿no?, en la elaboración, como son la elaboración, la aprobación del plan, su seguimiento, evaluación y monitoreo. Y nos pone plazos y nos pone esquemas de trabajo. En esta estructura de este plan operativo institucional para el año 2019, con su normativa 343, nos dice: mínimo debe tener tu documento el resumen ejecutivo del diagnóstico situacional, ¿no?, es lo mismo que ustedes van a presentar ahora al término de la práctica para que sea evaluado el plan. Mínimo debe tener este resumen ejecutivo del diagnóstico situacional del establecimiento de salud que ustedes han elegido, ¿no? Luego, establecer cuál es la política institucional a través de su misión, objetivos estratégicos, acciones estratégicas. Esto ya ustedes lo han desarrollado en la práctica, ¿no? Ahora falta solamente colocar en el documento que se va a presentar, porque también es la estructura que MINSA nos pide, ¿no?
La tercera parte de este esquema, esta estructura, sería el organigrama, que lo vamos a ver ahora cómo se hace un organigrama y las funciones generales, ¿no? ¿De quién? De este establecimiento de salud a través de la organización que la constituye, para la cual se ha abierto el establecimiento de salud, si es un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4 o un 2, ¿no? Un nivel 2, ¿no? Entonces, dependiendo cuál han escogido, tienen que conocer su organigrama y si no lo tienen, tendrán que elaborarlo. Igualmente las funciones. Una cuarta parte de esta estructura es la programación financiera ajustado a su presupuesto institucional de apertura. Esto es para el Ministerio de Salud. Ustedes solamente lo van a diseñar, pero no vamos a aprobar ese presupuesto, ¿no? Porque simplemente es una propuesta. Luego es la programación, finalmente, la programación de actividades. En la programación de actividades hay un cronograma o esquema, ¿no? Donde señalarán también los indicadores sanitarios, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de hoy y por favor, cualquier pregunta lo hacemos al final para poder ordenar, ¿no? en la ponencia. Bien, entonces decimos, según el documento 343 del Ministerio de Salud, que nos da el esquema cómo trabajar este plan operativo institucional, define a este plan como una herramienta de planificación e instrumento de gestión, ¿no? En el cual se establece de manera cualitativa y cuantitativa la programación de las actividades operativas y sus tareas valorizadas. ¿Qué significa? Debe tener estas tareas, ¿no? Unidades de medida para luego poder valorarlas y además, aparte del costo, trabajar lo que es los indicadores, ¿no? Para el cumplimiento de los compromisos de cada órgano o unidad, ¿no? Bien, estas actividades operativas tienen metas físicas y también su financiamiento. Entonces, es necesario conocer qué se define como actividad. Actividad es el conjunto de tareas necesarias para el logro de una acción estratégica y asimismo debe reunir las tareas que concurren en la operatividad y en el mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes para esa organización, ese centro de salud. Representa también la producción de sus bienes y servicios, es permanente y continua en el tiempo. ¿Qué significa? Si yo programé la actividad en ese plan operativo para un año, esa actividad no se podría cambiar, ¿no es cierto? Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente. Significa que van a responder al cumplimiento del objetivo para el cual se diseña esta actividad. ¿Cómo se debe redactar una actividad? La actividad operativa tiene un sustantivo derivado del verbo, no es lo mismo que el objetivo, ¿no? que debe ser un verbo el que lo inicia en su enunciado, más un objeto directo, ¿no? Que este puede ser o un bien o un servicio. Aquí yo les pongo un ejemplo de redacción, ¿no? Por ejemplo, es una actividad capacitación en planificación familiar. ¿Cuál sería el sustantivo que termina en ción? Capacitación, ¿no es cierto? Más, dice, un bien o un servicio. ¿Qué es planificación familiar? Un servicio que se ofrece, ¿no? A las mujeres de edad fértil. Otra definición importante es meta, ¿no? Meta es el valor proyectado que se desea obtener para un indicador en un periodo de tiempo, ¿no? Esta meta debe ser medida al año o a los 3 años, ¿no? Metafísica es el valor proyectado del indicador, igualmente que el anterior, pero de producción física de los bienes o servicios o de las actividades. Mayormente metafísica ahora está enlazado con el PPR para nosotros, que significa el presupuesto por resultados, ¿no es cierto? Con su unidad de medida. ¿Qué es tarea? Está referida a las acciones que deben realizar las entidades públicas para asegurar el desarrollo e implementación de las actividades. La suma de tareas, ¿qué es? Actividades, ¿no? Unidad de medida, también es importante que lo conozcan, es la unidad de conteo en la que se medirán físicamente las actividades y las tareas. ¿Qué puede ser una unidad de medida? Un informe. ¿Qué puede ser una unidad de medida?
un niño vacunado. ¿Qué puede ser una unidad de medida? A ver, la compra de insumos también, ¿no? Esta es la matriz que le decía de programación, donde este conjunto de actividades que yo voy a diseñar debe responder a un objetivo específico. Por lo tanto, diseñaré primero el objetivo específico y luego las actividades que van a permitir desarrollar, ¿no?, cumplir el objetivo específico que yo estoy elaborando. Entonces, esta actividad debe tener una meta, una unidad de medida, el total para el conjunto de lo que voy a desarrollar. Hemos dicho capacitación en planificación familiar como un ejemplo de actividad, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la unidad de medida en capacitación en planificación familiar? Persona capacitada, ¿no? ¿Cuál sería el total? ¿A cuántos voy a capacitar? ¿Cuántos serían? Por ejemplo, si decido capacitar en el centro de salud a todas las obstetrices y estas son 10, colocaré 10, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo? Es el costo por cada persona que tengo para capacitar, ¿no? Puede ser 1000 soles, etc. Y luego diseño el indicador que me va a medir esta actividad o este objetivo específico, que podría ser uno solo para todo el objetivo específico, ¿no? Que tenga que llevar las actividades totales. O podría también ser un indicador para cada actividad. ¿Cuándo voy a cumplir esta actividad? Debo colocarla en el cronograma en los meses de todo el año, ¿no? Si es para un año, de enero a diciembre. Entonces yo marco acá cuánto voy a cumplir. Si de los 10 voy a cumplir en el primer semestre 6, colocaré hasta junio 6 y hasta diciembre 5, ¿no? Entonces completaría, si son los 10, 5, 5 o 6, 4, ¿no? Porque no podría a lo mejor hacerlo todo en una sola vez. Y si hago todo en una sola vez, colocaré los 10 en el mes que corresponde, ¿no? Luego debo determinar quién es el responsable de hacer la actividad. Si en este caso era para obstetrices, a lo mejor es la jefa del área de obstetrices, ¿no? Y su financiamiento, ¿no? ¿De dónde lo voy a sacar? El dinero es de Seguros Integral de Salud, de RDR, del recursos directamente recaudados, o de los recursos ordinarios, que es el dinero que me manda el Ministerio de Salud. El presupuesto del SIS también se le llama presupuesto de donaciones, ¿no? Entonces tengo que identificarlo, ¿ok? Esa sería la matriz que luego ustedes tienen que programar ya en esta semana, ¿no? Esta norma, la 343, también nos da el diseño de cuáles son las etapas del planeamiento operativo para la elaboración del plan operativo institucional. La primera etapa, la de elaboración. La segunda etapa, de aprobación. Significa que este plan que yo elaboré con su cronograma y todo su presupuesto, debo aprobarlo. Luego, la de seguimiento y vamos a ver acá, evaluación. Y hay una etapa de modificación. ¿Por qué es importante esta etapa de modificación? A partir de junio, ya nosotros hacemos una evaluación de si pudimos o no completar las actividades, si hubieron o no los recursos, no cómo vamos en los indicadores, y podemos decir, nos hemos excedido o nos falta todavía en el tiempo, entonces modificamos el plan. Este plan aprobado se modifica y vuelve a salir otra resolución de aprobación de la modificación. Es muy importante para nosotros, ya que no sé si han escuchado el día de hoy, han estado evaluando el presupuesto a la fecha, a septiembre, y muchas ejecutoras solo han ejecutado el 45%. Si ya estamos en el tercer trimestre, ¿cuánto deberíamos ejecutar? 75, ¿no? Según el presidente del Consejo de Ministros decía, mínimo yo esperaba el 60%, ¿no? Pero aún así ni a eso se ha llegado, ¿no? De muchas ejecutoras. ¿Qué significa? Que no han evaluado al primer semestre para ver su capacidad de gasto, ¿no? Las actividades que han diseñado, poder rediseñarlas. Y se vuelve a aprobar en julio nuevamente para el cumplimiento del segundo semestre, ¿no? Y poder así nosotros cumplir con las metas, ¿no? Y hacer el gasto también efectivo. Entonces, la etapa de elaboración constituye la etapa donde se definen prioridades a través de las actividades, las tareas, las metas e indicadores y objetivos de los órganos y unidades ejecutores.
El POI anual aprobado es el reajuste de las actividades operativas, metas físicas y programación de costeo, luego de la aprobación de su plan, de su presupuesto institucional de apertura. Este presupuesto tiene que estar primero aprobado para ser aprobado este plan operativo, ¿no? En el marco de la ley del presupuesto. La etapa de seguimiento. La etapa de seguimiento consiste en la recopilación mensual del avance de metas físicas y financieras. Este seguimiento permite la identificación de alertas tempranas con base de desviaciones respecto a lo programado. Es este momento el que me dice a mí, mira, no estás ejecutando, la actividad que has programado no se está desarrollando. ¿Cuáles son los problemas, no es cierto? Para poder corregir si es necesario y mejorar la gestión, ¿no? La evaluación. La evaluación es el análisis riguroso y periódico de los factores que inciden en el cumplimiento de las actividades, metas programadas y avances de la ejecución, ¿no? Así como la aplicación igualmente de medidas correctivas. Una evaluación nosotros la podemos hacer cada semestre, pero también se podría hacer, si veo que no hay un buen avance, cada trimestre, ¿no? Nos solicita el aplicativo del Ministerio de Salud que se llama CEPLAN, ¿no? Nos solicita ingresar cada trimestre, pero para una evaluación de reunión y análisis se podría dar cada semestre. El informe sí debe ser semestral, ¿no? Los informes de evaluaciones de implementación indican el grado del cumplimiento de las metas físicas alcanzado de las actividades operativas en cuanto a su contribución con el logro de los objetivos estratégicos institucionales se califican en los siguientes rangos, ¿no? Cuando he avanzado en mi plan operativo, ¿no? Si yo evalúo al primer semestre y alcanzo entre 90 y 100%, se dice que el grado de cumplimiento es bueno. Si en la evaluación yo alcanzo un rango de 85 a 90%, me dice que es regular, ¿no? Entonces yo debería alcanzar más de 90% para decir que es bueno. Es deficiente, y es lo que estamos ahora, ¿no? Con la evaluación presupuestal, que les decía que hemos llegado al 45% al tercer trimestre, cuando es deficiente cuando es menor o igual a 85% del avance del plan operativo. Y no solo del presupuesto, sino de las actividades también. Muchas veces, a veces se hacen muchas actividades, se reportan, pero el presupuesto no se ha gastado, ¿no? En caso de alcanzar un rango porcentual mayor a 100%, se denominará en exceso, sugiriéndose la revisión de la meta física programada y posible modificación de la actividad operativa a programar. ¿Cuándo es factible esto? ¿Cuándo se puede hacer? Después del primer semestre, ¿ok? O sea, ahí yo sé si realmente estoy avanzando o me excedí en la programación, ¿no? Y la etapa de modificación, que les decía que es muy importante para nosotros en la evaluación de este plan operativo, es el proceso a través del cual se realizan los ajustes de actividades operativas, metas físicas y financieras, inicialmente programadas, ¿no? Considerando así la exclusión o inclusión de actividades operativas, incremento o disminución de las metas físicas y o redistribución del periodo de ejecución de las metas físicas. ¿Qué significa eso? Si yo había programado para el primer semestre hacer las 10 personas capacitadas en planificación familiar y no lo pude lograr, lo programé en mayo, ¿no? Entonces tendría que reprogramar para el mes de septiembre, por ejemplo. Entonces he cambiado las fechas, ¿no? El periodo de ejecución, no la meta, no la actividad, ¿no? Entonces por eso dice acá, permitiéndose hablar redistribución del periodo de ejecución de la meta física, ¿no? En el periodo de ejecución, en este caso en el ejemplo, ya no va a ser en mayo, sino en septiembre, para el cumplimiento, ¿no? Vamos a ver lo que es el control. Dentro del proceso administrativo tenemos también lo que es las actividades de control. El control es el seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están realizando de acuerdo con lo planeado y en su caso corregir estas desviaciones encontradas. El control asegura el cumplimiento de las metas, ¿no? Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo de fundamento al reiniciarse el proceso de la planificación. Entonces, ¿cuáles son estos procesos de control, ¿no?
Son tres: monitoreo, supervisión y evaluación. El monitoreo es el proceso de la función de control gerencial destinado a observar sistemáticamente el cumplimiento de la ejecución de actividades debidamente programadas y que son parte de un determinado proceso productivo. Supervisión. ¿Qué es supervisión? ¿No? Esta es una norma que nos da el Ministerio de Salud desde el año 2009 y define a la supervisión integral, ¿no? Que está para varios niveles, ¿no? Del Ministerio a las DIRIS, de las DIRIS a los hospitales, ¿no? Entonces, es un documento que también nos da todas las pautas de cómo hacer una supervisión integral, ¿no? Es el proceso de la función de control gerencial destinado a observar sistemáticamente el desempeño de las personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre monitoreo y supervisión? Monitoreo, monitorizas, ¿no? Como lo dice, ¿no? Sistemáticamente los documentos, las actividades, las metas que yo he planificado, ¿no? Que son documentos, informes. En cambio, la supervisión, ¿no? Observa sistemáticamente cómo yo lo estoy desarrollando, el desempeño de las personas para esas actividades que yo he programado, ¿no? Dentro de los procesos productivos de la organización. ¿Qué significa eso? Si yo cumplo lo que dice la guía de práctica clínica para desarrollar, por ejemplo, las atenciones de planificación familiar, la vacunación, actividades programadas en mi plan operativo, ¿no? Igualmente, si yo cumplo con ese buen desempeño, voy a cumplir también bien las metas, ¿no es cierto? Entonces, eso es la supervisión, facilitando la información de cómo se ejecutan las intervenciones de las personas. Entonces, supervisión, cuando nos dicen a nosotros va a llegar la supervisión, ¿no? No solamente enseñamos documentos de qué estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. Permite entonces realimentar al equipo de trabajo y posibilita la superación continua de su desempeño, elevando su autoestima y su rendimiento. En la supervisión se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo entre el supervisor y los supervisados, ¿no? Es importante también para la etapa de supervisión planificar antes de ir a supervisar. ¿Cuál es el documento que voy a utilizar durante la supervisión? Y los informes posteriores a la supervisión, ¿no? Cada unidad ejecutora debe saber cuál es el documento que va a utilizar para supervisar y deberá diseñarlo para tal, ¿no? Evaluación. En evaluación es importante, ¿no?, que es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos de un patrón de referencia estándares. Por lo tanto, es conocer qué es un estándar, ¿no? La línea de base también le llamamos, ¿no? Para constatar los avances o logros de los objetivos de todo el plan, ¿no? ¿Qué significa eso? El estándar, nivel de desempeño deseado, previamente definido y factible de alcanzar, tiene la finalidad de guiar prácticas operativas que concluyan en resultados obtenidos relativos a la calidad de atención de salud, ¿no? Y también entonces es necesario conocer qué es evaluación de calidad, ¿no? Evaluación de calidad es el proceso referido a la valoración de la calidad de la atención a través de estándares e indicadores de estructura, procesos y resultados, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo, ¿qué voy a evaluar? El indicador. ¿Cómo el indicador ha cambiado de acuerdo a lo esperado, ¿no? Ese esperado está diseñado con una línea de base, ¿no?, de años anteriores de cómo estaba y cómo deseo estar en el futuro. Entonces evalúo cuál es, ¿no?, mi estándar referencial y cómo he logrado el avance, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro tema que también permite la evaluación interna de una organización, ¿no? Le llaman el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Es un modelo que se convierte en una herramienta muy útil para la gestión estratégica, pero se basa no solamente en objetivos estratégicos e indicadores, sino principalmente en iniciativas estratégicas de la institución. Mayormente lo usan las organizaciones privadas, ¿no?
Ahí establecen unas relaciones de causa-efecto a través de este mapa en 4 perspectivas bases, ¿no? ¿Cuánto tengo yo como organización de dinero para poder invertir por la parte financiera? ¿Qué es lo que quieren mis clientes? Mayormente por eso les digo que es los privados los que lo utilizan, ¿no? Ellos manejan esta palabra de clientes, no de usuarios ni de pacientes. Y cómo van mis procesos internos para lograr yo cumplir mis metas, ¿no? Pero además hay todo un aprendizaje y crecimiento de los recursos humanos para la empresa, ¿no? Para cumplir con lo que mis clientes es lo que desean, ¿no? El éxito en la implementación de este Balance Scorecard es la participación de personas de diferentes niveles de la institución y áreas, ¿no? También de la organización. Entonces acá nos dice, ¿no? Para la visión estratégica de esta organización, ¿no? Necesito yo conocer cuáles son mis procesos internos y en qué procesos internos debemos ser excelentes. No señala toda la organización como pide el Ministerio de Salud en la acreditación, ¿no? Que todo esté bien al 100%, sino ahí se dirigen hacia un área, ¿no? A un proceso interno para lograr su visión. ¿Cuál es el cliente que yo quiero? ¿Cómo son nuestros clientes? ¿No? ¿Cuál es mi aprendizaje y crecimiento? ¿Qué recursos son claves para innovar y mejorar? Y finalmente, ¿cuál es la cantidad de dinero que nuestros inversores o propietarios desean, ¿no? Invertir? Este financiador, que a veces va a colocar una cantidad de dinero para poder cumplir esta visión, también tiene sus propias perspectivas, ¿no? En cuanto a porcentaje de logro, finalmente, ¿no? Entonces, este mapa estratégico tiene elementos relacionados, ¿no? Con la visión, las relaciones de causa-efecto y principalmente las iniciativas, ¿no? De los recursos humanos y de sus gobernantes o ejecutores o dueños de la empresa, ¿no? Igualmente relaciona los objetivos estratégicos, los indicadores, las estrategias, igual que nosotros, tienen metas también, pero lo importante son sus factores claves de éxito, ¿no? Tiene mucho que ver con el éxito que espera la empresa y las iniciativas que pudieran dar sus recursos humanos. Ahora vamos a estudiar un poquito lo que es una organización y su organigrama estructural y lo que es el análisis interno a través del sistema EPR, ¿no? Para ello yo les he traído estas pequeñas definiciones y poder un poquito analizar, comprender, ¿no? Cómo es que se hace un análisis interno. Hay 2 fundamentos de la organización, ¿no? Es el análisis y la síntesis, para la diferenciación e integración, ¿no? Análisis, la separación del todo de una estructura, de un establecimiento. Decimos el centro de salud X, ¿no? Pero no sabemos cómo está organizado. Entonces lo separamos y vamos a decir, analizar la separación de su todo en sus elementos constituyentes con la finalidad de comprenderlo mejor. Entonces, ¿cómo debería funcionar un 1-3? Es el ejemplo que les traigo, ¿no? Y la síntesis, la combinación de sus partes, de todos ellos, ¿no? O elementos en un todo complejo para posibilitar la acción, ¿no? Entonces, nosotros mayormente le llamamos al organigrama estructural, ¿no? Un muñequito normativo. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza, que es la dirección, tienen los brazos, que son los órganos asesores y de apoyo. Órgano asesor, por ejemplo, el comité legal, el asesor legal, la secretaría. Órganos de apoyo, ¿no? Los comités también están como órganos asesores. Órganos de apoyo serían los áreas de personal, economía, mantenimiento, ¿no? Y las piernas son los órganos de línea como servicios intermedios o los órganos de línea como servicios finales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un muñequito, ¿no? Parece un muñequito, ¿no? Donde la cabeza es la dirección. Entonces, en el modelo que les decía que les había traído era para un 1-3. La mayoría está haciendo sus planes operativos como un 1-3, ¿no? Un establecimiento 1-3 o de internamiento con 1-4 o los tipo 2, ¿no? 2-1, 2-2 o 2E, que son los tipo 2, ¿no? Los establecimientos 2-1, 2-2 o 2E tienen obligatoriamente que presentar su estructura funcional o su estructura básica ya aprobada, ¿no? Mientras que una categorización, mientras que los 1-3
o 1 o 4, mayormente no tienen su estructura elaborada. Entonces, si no lo tienen, los que han encontrado los centros de salud que van a trabajar sus planes operativos, ustedes podrían diseñar, ¿no? Entonces, miren, la cabecita está el jefe de la atención integral de calidad en este caso, ¿no? Su área administrativa, su comité asesor, ¿no? Y los servicios de apoyo, que son las piernas, como sus servicios finales, como los órganos de línea, ¿no? Por ejemplo, para un 1-3 tenemos servicios de apoyo de nutrición, sí, ¿no? Enfermería también, laboratorio, radiología, psicología. Si no lo tuviéramos, se quita uno de ellos y se queda solo con enfermería. ¿Quiénes están en el servicio de apoyo? Los profesionales. Ahí me preguntaban, ¿y dónde van los técnicos? ¿Dónde van los técnicos de enfermería? Ellos no, ellos son parte de las áreas, ¿no? Del servicio de apoyo. ¿De quién depende? De una enfermera. Entonces acá está el servicio de enfermería. ¿Y cuáles son los servicios finales? Los servicios finales son todos los consultorios externos, en un 1-3 porque no hay internamiento, ¿no? Para el modelo que tenemos ahora de los cuidados de atención integral según etapas de vida, le he colocado área niño, área adolescente, área adulto, adulto mayor y área de atención integral a la familia. ¿Qué cambiaría en un 1-4 con internamiento? Que hay especialistas, ¿no es cierto? Entonces pondríamos acá abajito ginecología u pediatría, ¿ok? Entonces serían otros servicios más. ¿Qué más podría cambiar en un 1-3? Otros especialistas que pudiera tener, ¿no? Un ecografista, por ejemplo. No diría ecografía, ¿en servicios finales o en servicios de apoyo? Ecografía. En servicio de apoyo, así es, como laboratorio, ¿no? Radiología, ecografía. Muy bien. Pero hay otros tipos de órganos, ¿no? Los órganos de alta dirección, que se pueden dar en otros niveles de organización, no para un 1-3, sino para otros niveles mucho mayores, ¿no? Como el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene sus órganos de alta dirección. Ejercen las funciones de dirección política y administrativa de la entidad y supervisan su funcionamiento. Bueno, órganos de línea que ya sabemos que realizan actividades técnicos, normativas o de ejecución para cumplir los objetivos institucionales en el marco de las funciones que estas normas se dan, ¿no? Y los órganos internos que brindan el soporte, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, donde está laboratorio, ecografía, etcétera, al quehacer de la entidad. También conformado por órganos de asesoramiento y de apoyo. Otros órganos son los órganos de control, ¿no? Conformantes del Sistema Nacional de Control. Los órganos consultivos de las comisiones u otros espacios de consulta en las que se convocan a especialistas o representantes de grupos, ¿no? Y finalmente los órganos desconcentrados. ¿Qué son los órganos desconcentrados? ¿El hospital de una DIRI será un órgano desconcentrado? ¿El Ministerio de Salud y sus DIRI serán órganos desconcentrados? Dice, los órganos desconcentrados son órganos con funciones específicas asignadas en función a un ámbito territorial. ¿La DIRIS tiene el mismo territorio que el MINSA? No. ¿El hospital tiene el mismo territorio que el MINSA? No. Pero actúan y representan y por delegación de las acciones del Ministerio de Salud. Entonces sí, la DIRIS es un órgano desconcentrado. El hospital es un órgano desconcentrado de la DIRIS, ¿es cierto? Porque tiene su propio territorio, pero cumplen, ¿no? Actúan en representación y por delegación del Ministerio de Salud, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hacer ese análisis contextual interno, ¿no? Para lo que sería la aplicación de análisis EPR, ¿no? Estructura, procesos y resultados. Entonces, ¿qué es el análisis EPR? Está basado en un análisis sistémico que aplica la teoría de sistemas, en la cual se plantea que las organizaciones son sistemas sociales en las que en relación a su dinámica con el medio ambiente ingresan elementos, los que son transformados de alguna manera por recursos de la organización y dando lugar al egresar productos. Si se imaginan cómo se produce un caramelo, yo lo que nos hacía el ejemplo a veces cuando se leen algunos libros, es, para yo hacer un caramelo necesito toda la estructura, que serían los equipos, los procedimientos, ¿no? El operador, ¿no? Las bases legales, etcétera, como estructura,
Pero ¿cómo lo realizo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Sería el proceso. Y el resultado sería el producto, el caramelo, ¿no? Es lo que nos dice Abel Donamedio. Porque él, aparte que es médico, trabajaba en todo lo que es el sistemas económicos, ¿no? Y coloca este sistema económico a un análisis interno de lo que es el servicio de salud. Nosotros ofertamos servicios, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud, las entidades públicas y privadas ofertan servicios, ¿no? Entonces este análisis nos sirve desde la época que Abel Donamedio lo implementa para analizar cómo estamos trabajando en nuestros procesos, ¿no? A nivel del Ministerio de Salud. ¿Cuál sería nuestra estructura? Nuestro personal, el dinero que se necesita para trabajar ¿no? A través de, no solo para pagar a los recursos humanos, sino también para comprar los insumos, los medicamentos, los materiales, los equipos, la tecnología, la información, ¿no? Todo esto se procesa a través de la organización del establecimiento de salud y finalmente damos bienes y o servicios, ¿no? En el ejemplo que yo les traía acá era cómo construimos una casa, ¿no? A través de este análisis de estructura, procesos y resultados requerimos gentes, cosas, dinero, ¿no? La tecnología, luego lo procesamos a través de los operarios, ¿no? Para construir la casa y finalmente salen los resultados, ¿no? Una casa, la comodidad de una familia y finalmente el buen desarrollo de esta familia, ¿no? Entonces estos resultados dentro del análisis de EPR pueden ser entonces tres tipos, ¿no? El inmediato, que es el resultado de corto plazo, en el cual se obtiene, en el ejemplo, la casa, ¿no? El de efecto es el resultado que se obtiene a mediano plazo y está relacionado al resultado del producto y tiene que ver con la aplicación de su potencial, ¿no? Generado por este. En el ejemplo sería la comodidad en la vivienda de la familia. Y a largo plazo, en 2 a 3 años, el de impacto, que usualmente tiene que ver con los resultados del producto y el efecto de muchos procesos. En el ejemplo sería el estatus de la vida para toda la familia, ¿no? Igualmente, entonces de aquí se diseñan los indicadores. Entonces tendremos 3 tipos de indicadores, ¿no es cierto? Los indicadores inmediatos a corto plazo, que son los de producto, los indicadores de efecto, que son a mediano plazo, que tienen que ver con el potencial que es generado por el producto, y los de impacto, ¿no? Que son a 2 a 3 años de ejecución. Y en el diseño del indicador que ustedes van a trabajar en su plan operativo, este debe tener un numerador y un denominador, ¿no? Y también debe ser enunciado, ¿no? Debe tener la definición, el nombre del indicador, ¿no? ¿Qué es un indicador? Es una variable medible para indicar directa o indirectamente cambios en el estado, eficacia, eficiencia o avances del trabajo en sí, ¿no? Entonces también el indicador debe tener una fuente de información, porque de dónde voy a sacar el dato, una línea basal, un estándar y el valor esperado. Muy bien, ¿si hay alguna pregunta? Yo veo que acaban de llegar, lo que acabo de ver, son nuevos. Ellos no estaban, así que me dan la lista. Ya no les hemos tomado la foto ya. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Para los que han llegado, ¿algo les interesó si lo han leído en la aula virtual? ¿Cómo harías tu consultorio? Ajá. Primero tengo que habilitarlo. Entonces, ¿qué cosa es obligatorio? Habilitarlo y categorizarlo. Acreditarlo es un proceso posterior, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, voluntario sería
la acreditación. Pero dentro de la acreditación también hay un proceso que nos exige que debería hacerse la evaluación interna por lo menos una vez al año, ¿no es cierto? Ya está tu consultorio habilitado, ya lo colocaste. Solo es consultorio externo. Ya, muy bien. Si es consultorio externo, ¿cómo harías tu organigrama? Hay un director, tú mismo, claro. ¿Cuáles serían el muñequito, tus brazos, ¿no? Tu órgano asesor, una secretaria que te va a tomar la lista de las citas, ¿no es cierto? Un personal de apoyo, de mantenimiento, que hace la limpieza, ¿no? Que te guarda las historias, ¿ok? Que te da las estadísticas también, ¿no es cierto? O sea, podría ser un contador, que te va a hacer todas las planillas, ¿no? Los gastos y los ingresos y egresos. El de personal, si tuvieras otro personal, o simplemente no. Y el otro sería el de mantenimiento, obligado, porque tiene que tener bioseguridad, ¿ok? ¿Sí? Está bien, estamos ahí. ¿Quiénes serían las piernas? Puedes tener dentro de las piernas los órganos, que son los órganos de línea, los intermedios o los finales, ¿no es cierto? Si tú solamente es tu consultorio particular, ¿dónde estarías? ¿En el órgano interno, el intermedio o el final? Tú eres laboratorio, farmacia. ¿Qué más serán los de intermedio? No, radiología, enfermería, no, ¿no es cierto? Estás brindando solo el final, consultorio externo. O sea, tendrías solo de una pierna, ¿ok? Muy bien, pero está bien, ¿no? Porque en el futuro, cuando uno pone un consultorio privado, se da cuenta que necesita de una enfermera. Pues si es pediatría, aquí que quieren que los vacunen la mayoría de los niños, y lo hacen en el consultorio privado, con el pediatra, ¿no? Entonces, la enfermera puede venir un día a la semana, o horas en el día, ¿no es cierto? Pero también tendrías que ponerlo en la estructura como órgano intermedio, ¿no? ¿Ok? Muy bien, ya hiciste tu muñequito, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué más necesitamos saber en lo que es el plan operativo? Es la parte de la estructura, el análisis EPR es lo que hemos visto al parte final. En el plan operativo, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuáles son las fases para la elaboración del plan operativo? ¿No? ¿Cuáles son? Elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y finalmente lo importante que les decía yo, cuando no podemos gastar el presupuesto o las actividades no se han cumplido, la modificación. Ajá. ¿La modificación necesita ser aprobada? Sí, ¿no? Es un segundo momento de aprobación del plan operativo. Muy bien. Bueno, yo creo que ya les di todas las preguntas de examen. Por lo menos los que han llegado al final se habrán hecho un resumen. Si no hay otra pregunta, porque han llegado tan tarde, ¿qué ha pasado? Y todavía son de mi grupo. Doble castigo. A Tasti le he visto que llegó corriendo con los pantalones ahí a medias. Tasti todavía encima está lesionado, mírenlo. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Entendieron bien? ¿Qué momento es? Elaborar el plan operativo y elaborar las actividades, metas, indicadores. Quinto, ¿pero cómo se llama? Táctico personal. Tiene un nombre. Táctico. Sí, es POI, pero ¿cómo se llama? Táctico Operacional. Operativo, táctico operativo. ¿Ok? Ese es el quinto momento. Por eso se llama plan operativo, ¿no? Muy bien. ¿No hay otra pregunta más? Nos quedamos ahí entonces. ¿Ok?
Ana Camila, sí fue, creo. No, pero soy mediano. Ah, pues no se cerró.